Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bararduk y el Sinsangu sueñan con una vida tranquila lejos del bullicio urbano. En las últimas horas, una noticia ha sorprendido a los fanáticos de las telenovelas turcas. Bararduk y el Sinsangu, una de las parejas más queridas de la pantalla, han hecho declaraciones reveladoras sobre su deseo de abandonar el ritmo agitado de la ciudad y comenzar una nueva vida en un entorno mucho más sencillo y natural. Todo comenzó durante una entrevista reciente concedida por ambos actores a un medio local en Estambul. Con semblantes relajados pero decididos, hablaron abiertamente de cómo sus ajetreadas carreras y la presión constante de la vida pública habían comenzado a afectar su bienestar emocional. Hemos estado trabajando sin parar durante años, comenzó diciendo Bararduk. Y aunque amamos lo que hacemos, llega un punto en que uno empieza a preguntarse si todo esto realmente vale la pena. El Sinsangu, por su parte, compartió pensamientos similares pero con un matiz aún más íntimo. Bar y yo estamos agotados de esta vida tan ruidosa. Queremos despertar con el canto de los gallos, no con el ruido del tráfico. Soñamos con una casa pequeña, una finca, y criar a nuestros futuros hijos en un entorno sano, libre del estrés de la ciudad, confesó con una sonrisa nostálgica. La revelación que más conmovió al público fue cuando Bar detalló que ha estado buscando terrenos en la región de Muğla, al suroeste de Turquía. Muğla tiene algo especial, comentó. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Imagino despertar allí, cuidar del jardín, tener animales y simplemente vivir el momento sin pensar en agendas o rodajes. Estas palabras han tocado profundamente a su público, especialmente a muchas mujeres entre 40 y 65 años que se sienten identificadas con el deseo de volver a lo esencial. De buscar una vida con más significado y menos complicaciones. Elsin también mencionó que han tenido conversaciones largas y sinceras sobre el futuro, y que la idea de una vida rural no es una fantasía pasajera. No estamos hablando de vacaciones o escapadas. Queremos hacer de esto nuestro estilo de vida. Y si tenemos hijos, queremos que crezcan conectados con la tierra, no con una pantalla. El testimonio de ambos ha generado un aluvión de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores se han mostrado conmovidos y también inspirados. Algunas usuarias escribieron cosas como, yo también dejé la ciudad hace 5 años y nunca me arrepentí, o es maravilloso que los famosos también valoren las cosas simples de la vida. A pesar de que no han anunciado un retiro inmediato del mundo del espectáculo, ambos dejaron en claro que están priorizando su bienestar personal sobre las exigencias de la fama. No significa que dejaremos de actuar, pero sí queremos cambiar el centro de nuestra vida. Nuestro hogar debe ser un refugio, no un punto de partida hacia el caos, afirmó Bar con firmeza. Elsin, con una expresión serena, añadió, queremos estar en un lugar donde nuestros hijos corran descalzos, respiren aire limpio y aprendan a valorar lo simple. Esa es la verdadera riqueza. Esta confesión tan humana, lejos del glamour habitual del mundo del entretenimiento, ha hecho que muchos vean a la pareja con nuevos ojos. Su valentía para expresar un sueño tan distinto al que normalmente persiguen las celebridades ha generado admiración genuina. Para quienes lo siguen desde hace años, esta etapa representa una evolución natural, un nuevo capítulo que promete traer paz y significado a sus vidas. Y quizá, también, inspire a otros a replantearse lo que realmente importa. El deseo de Bar y Elsin no es solo el de una pareja famosa, sino el reflejo de una inquietud generalizada por la vida moderna. Muchos de nosotros, atrapados en la vorágine de trabajo, compromisos y la constante exposición en las redes sociales, hemos comenzado a cuestionarnos el valor que le damos al estrés diario. Las expectativas externas y los valores impuestos por la sociedad. La idea de huir al campo, de desconectarse y de vivir a un ritmo más pausado, ha cobrado relevancia en tiempos donde la salud mental y emocional se han vuelto temas centrales en las conversaciones de todos los días. En las últimas décadas, la tecnología ha jugado un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, transformando la forma en que trabajamos, nos comunicamos y hasta cómo percibimos la realidad. Aunque esta evolución nos ha traído avances significativos, también ha traído consigo nuevos desafíos, como la saturación de información, la constante comparación con los demás y la sensación de que siempre debemos estar disponibles, siempre conectados.
Barry Yeltsin, como muchas otras personas, se han dado cuenta de que la conexión digital, aunque beneficiosa en muchos aspectos, también puede alejarnos de lo esencial, el contacto humano, el tiempo con los seres queridos y, sobre todo, el equilibrio interior. Por eso, su deseo de cambiar de vida no es una decisión impulsiva, sino una reflexión profunda sobre lo que realmente les importa. Si bien la fama les ha brindado oportunidades y ha hecho que sus vidas sean de conocimiento público, han llegado a la conclusión de que el precio de vivir bajo los reflectores puede ser alto. La presión constante, la falta de privacidad y el ritmo frenético de la industria del entretenimiento han llevado a la pareja a replantearse su futuro y pensar en alternativas que les permitan vivir de manera más genuina y conectada consigo mismos. A lo largo de la entrevista, también mencionaron la importancia de tener un propósito más allá de la fama. Queremos que nuestras vidas tengan un significado más allá de lo superficial, afirmó Yeltsin. No se trata solo de ser conocidos, se trata de ser felices, de construir una vida juntos, de tener una familia y un hogar donde podamos disfrutar de lo que realmente importa. El anhelo de construir una familia alejada del bullicio de la ciudad también es una respuesta a las presiones que enfrentan como figuras públicas. Muchas veces, el ojo del público puede resultar opresivo y, aunque el amor de los seguidores es una fuente de gratificación, no siempre es suficiente para llenar el vacío que puede dejar la falta de una verdadera conexión con uno mismo y con los seres queridos. A medida que la entrevista avanzaba, los dos compartieron también su visión sobre el cuidado del medio ambiente. La naturaleza tiene algo que no se puede encontrar en la ciudad. Queremos ser parte de ese proceso de respeto y cuidado por la tierra, comentó Barr. Esto se alinea con su idea de criar a sus hijos en un entorno natural, donde puedan comprender la importancia de la sostenibilidad, el respeto por los animales y la flora, y sobre todo, cómo vivir en armonía con el mundo que los rodea. La decisión de mudarse a un lugar rural también está impulsada por un deseo de autenticidad. Lejos de los lujos y las comodidades de la ciudad, Barry y Yeltsin anhelan una vida donde las pequeñas cosas tengan valor. Para ellos, el simple acto de cultivar un huerto, cuidar de los animales o pasar tiempo con sus seres queridos es más enriquecedor que cualquier premio o reconocimiento que puedan recibir en su carrera profesional. Su visión es clara, ser dueños de su tiempo y no estar atrapados por las exigencias externas. Al final de la entrevista, Barry y Yeltsin dejaron en claro que su elección de vida no es una crítica hacia quienes eligen quedarse en la ciudad o seguir una carrera en el entretenimiento. Cada uno tiene su camino y lo que para nosotros es lo correcto puede no serlo para otros. Lo importante es ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo con nuestros propios valores, dijeron, con una sonrisa sincera. Este enfoque tan auténtico y humilde ha hecho que sus seguidores los respeten aún más. A menudo, las estrellas de la televisión y el cine se ven atrapadas en una imagen pública que no siempre refleja su verdadero ser, pero en este caso, Barry y Yeltsin han elegido ser sinceros y transparentes sobre sus deseos y aspiraciones. Al hacerlo, no solo han ganado el cariño de su audiencia, sino también su admiración. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario contándonos si tú también sueñas con una vida más tranquila. Hasta la próxima.